A casi un mes del cambio de mando, el presidente José Antonio Kast busca recuperar el control de la agenda tras unas semanas turbulentas. Para lograrlo, recurrió a su punto fuerte, la seguridad. Primero, con una batería de iniciativas para reducir la violencia juvenil. Esta jornada volvió a un punto clave de su campaña, los test de drogas, los cuales pretende extender en todo el sector público. Está claro que si nosotros planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico, de crimen organizado, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico. Y también esperamos que en esto el Congreso nos apoye para que se incluya a quienes ejercen cargos de alta responsabilidad pública, como son los gobernadores, los alcaldes, los cores y los concejales. Pero en ese contexto volvió a aparecer el fantasma de una eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, quien lanzó un sitio web que incluye logos oficiales de Brasil y México, con lo que el manejo internacional del gobierno también recibió cuestionamientos esta semana tras la visita a Argentina. Esto luego que la diputada Sandra Parisi criticara el respaldo de Kast a las demandas territoriales de Argentina sobre las Malvinas. Y le pido al gobierno que acelere la curva de aprendizaje. Vamos a cumplir un mes y creo que en este mes es suficiente tiempo para ir dándose cuenta que no podemos seguir cometiendo errores sin corregirlos. Si bien la postura no es novedad para Chile, la crítica es política. Fue la segunda reunión de Kast con Milei, la tercera si consideramos que ambos visitaron a Trump. Y nuestro presidente también respaldó el ataque a Irán a través de la OPE. Conflicto que hoy asfixia a Chile a través del precio de la benzina. ¿Cuáles serán las próximas señales internacionales de nuestro mandatario y cómo se inscribe en la derecha global? Parte de lo que analizaremos hoy en Cadena Nacional. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Los cabros lo hacen? Tienen otros intereses. Bueno, comenzamos entonces después de nuestra introducción con esta nueva edición de Cadena Nacional en jornada de día miércoles, una jornada obviamente muy vinculada a lo que pasó anoche con los anuncios de Trump en Twitter o en su red, ¿cómo se llama la de Twitter? Social. La red de, y esta mañana se rompe de cierta manera esa tregua, los mercados reaccionaron, volvieron a subir después. Pero hoy día vamos a hablar de Chile, que obviamente está conectado a todo esto. Y estamos con Cristian Leporati. ¿Cómo te va, Cristian? Un gusto. Muy bien aquí. Gracias por venir a Cadena Nacional. Director ejecutivo, Antropología y Estrategia, académico, Comunicación Política y Gubernamental, Universidad Diego Portales. Así es. Yo soy portaliano, así que conozco bien la universidad. Estamos en casa. Exacto. Tú eres publicista, pero tienes postítulo en dirección de marketing internacional, magíster en antropología urbana y magíster en humanidades. Fuiste director de la Escuela de Publicidad de la UDP, has participado en diversos proyectos y te quisimos invitar porque hace algunas semanas estuvimos acá sentados a Bracy Wilson, también un marquetero más quizás de... Es más de empresa. Más de empresa, pero que nos vino a hablar de marketing político, de cómo ideas políticos que se construyen como si fueran una marca de una empresa, un producto, exacto. Y nos contaba, además vino el día que estuvo ahí sentado Kaiser. Entonces jugábamos un poco... Me voy a poner nervioso. No pasa nada. Que si no va a decir, en una última mirada de hace 20 años, hubo un entrevistado ahí. Después vino el periodista deportivo que estaba ahí, que era un amigo mío, y dijo, hay olor a azufre acá. Así pues. Habrá imaginado por qué lado venía ese entrevistado. No el caso. Claro. Acá se sienta todo tipo de postura, de ideología. Esa es la idea, de conversar. No convencer, sino convencer. Así es. Hablemos de Kast. Kast está intentando retomar lo que fue su marca, su personaje de campaña, con ideas claras, en 3-4 temas, todo muy práctico. Esto se diluyó un poco y ahora sientes que está intentando esto del anuncio del test antidroga. ¿Cómo lo ves? A ver, Kast es un personaje histórico, ya tiene toda su vida en política, para qué hablar de las elecciones. Esta es la tercera elección, o sea, una persona que ya tiene una historia de vida y una hoja de vida por todos conocida, ¿ya? O sea, más que un personaje, es lo que es. Ahora, claramente, cuando uno entra en campaña electoral, como es el caso de él, antes de ser presidente,
bueno, ahí entra en la campaña electoral y ahí se arma un poco un personaje más adaptado a ganar una elección y derrotar al otro. Y claro, ahí uno puede hablar de un personaje, pero tú no puedes seguir después de ganada una elección, como muchos lo han comentado, no puedes seguir representando un personaje. Porque ya ese personaje ya no es un candidato, es el presidente de todos los chilenos. Y por lo tanto el reseteo mental es distinto. Lo que le pasó a Boric, venía con un seteo de cambios profundos y después, bueno, se encontró con una situación distinta y la persona se resetea y se da cuenta que es presidente de todos los chilenos. Yo creo que le falta un poco al presidente Kast un poco hacer ese reseteo. Pato Fernández decía en ese mismo asiento la semana pasada que Boric se demoró 6, 7, 8 meses en entender, hacer ese reseteo, entender que su base de apoyo no era la segunda vuelta, que ahí hay mucho voto en contra de, sino que la primera vuelta, el 30% en ese momento. Así es. ¿Kast se va a demorar menos que Boric? ¿Sientes que esta baja muy rápida de la aprobación, esta luna de miel pírrica, muy corta? Yo lo veo difícil, y por una razón bien práctica. Como era un personaje que lleva décadas en la política, él ya tiene una forma de ser, y tiene una forma de ser además tremendamente ideologizada, en un contexto global también muy ideologizado, que no es el caso de Boric, para comparar un antes y un después. No es el caso de Boric, pero sí es el caso del presidente Kast. Él tiene una agenda ideológica, tiene una agenda muy, muy conservadora, que finalmente es su historia de vida. O sea, está reflejando lo que toda su vida ha dicho y ha hecho personalmente, lo que ha dicho públicamente. Y en ese contexto yo no lo veo una persona ni plástica ni dúctil en términos de poder cambiar lo que ha sido su historia de vida política, que además lo llevó a ganar con votos prestados, estamos de acuerdo, pero lo llevó a ganar una elección compleja. En ese contexto lo veo muy difícil. ¿Ves poca adaptabilidad en el fondo, a la realidad política? Que una cosa es lo que yo pienso, lo que quiero hacer, lo que creo, y que me permite llegar a la moneda con un discurso de campaña. Otra cosa es lo que se puede acá hacer. Claro. Pragmatismo, realismo. Claro, la praxis, la práctica política en contexto muy cambiante, con estudios de opinión que se te van midiendo ya semanalmente. No hay que olvidarse que antes era una vez al mes, después pasaron a 15 días y ahora te hacen tracking incluso 2 veces a la semana. Entonces, en ese contexto muy violento, de mucha presión de la opinión pública, es difícil que pueda mantener un personaje así, pero yo lo veo muy poco dúctil. Yo creo compleja su situación. Ahora tiene un equipo también de asesores que lo pueden ir cambiando dependiendo de los resultados del gobierno, cómo vaya la encuesta de opinión, cómo vaya sintiendo las personas al gobierno. Ayer veía en clase, por ejemplo, analizamos la encuesta de Activa Research, Pulso Ciudadano, y te decía, que es súper clave, te decía, el 90% de los chilenos no llega a final de mes, o llegan justo, el 90%. O sea, solamente el sector que puede ahorrar en este país es el 10%, que es el ABC1 en términos más de mercado. Ese 90 no está muy preocupado de la ideología, está preocupado por cosas. Y con lo que pasó ahora, que está recién partiendo el benzinazo, eso va a durar todo el primer semestre por lo bajo, va a tener un problema permanente. O sea, ahí va a estar la lucha, yo creo, en el caso del presidente Kast, una lucha entre la realidad y su dogma, su doctrina y su estilo de vida y su forma de ver la realidad. Ayer Marta Lagos nos comentaba en la conversación de que Kast necesita y su gobierno empezar a gobernar, dejar de estar en discurso de campaña y mirar hacia atrás, que no le puede durar mucho más a Quirós, al presidente Kast. El discurso es que nos dejaron sin plata, es que esto estuvo así, que esto fue nefasto, que la gente ya, eso sirve para campaña. Es que ese constructo que tenían de campaña funcionaba en verdad, funcionaba bien, e incluso podría haber funcionado hasta ahora y hasta un buen tiempo más adelante, pero con el benzinazo se acaba, porque la sensación de la gente, de ese 90% de los chilenos, es feroz. Es feroz cuando le empiezan a subir las verduras, las cuentas, no solamente la benzina. El pan. Claro, entonces ya la gente de ahí se quiebra ese cariño, entre comillas, que había con esa narrativa de campaña electoral. Volvamos a propósito de narrativa, construcción de narrativa, estrategia comunicacional. Ha sido muy crítico en general el ecosistema político de analistas con lo que ha sido la performance comunicacional de este gobierno. Pero el presidente Kast hizo en las últimas horas una performance comunicacional que tiene que ver con este titular que les mostramos acá, que es lo del... Porque esto no
esto no determina ni el éxito ni el fracaso de este gobierno, ni de la opinión pública, la opinión que tiene. CAS anuncia proyecto de ley de test de drogas para funcionarios públicos y parlamentarios. Ahí está el titular, escuchemos al presidente. Me hice una toma de pelo de manera voluntaria, pagada también con mis recursos. Este es el método más exigente, el de pelo. También debo decir que es el más costoso. Hoy día un examen de pelo está poco por sobre los 300.000 pesos. El problema que se genera con la norma aprobada en febrero es que no se dejó presupuesto para realizar esta toma, este análisis de pelo que busca el consumo de drogas, que es bastante más caro que el examen de orina. A ver, primero, ¿esto le importa al 90% a la gente? No, po. Ya. No. Entonces, ¿qué es esto? Eso, a ver, esas son conversaciones, yo diría, no sé si estás conmigo de acuerdo, pero son más bien conversaciones de la élite política. Yo creo que lo que hace el presidente es súper necesario. Yo creo que cualquier autoridad y funcionario público debería hacerse un examen, obviamente, pero si eso impacta a las personas que están en la calle, a la clase media, entre comillas, esa clase media imaginaria, no, porque en el fondo la clase media está preocupada de pagar los colegios, está preocupada de pagar, no sé, los institutos, de la comida, del viaje, todas esas cosas. Que esto en lo práctico no le afecte o le impacte a la gente en una cosa, pero sí puede impactar en otra cosa que tiene que ver con quizás esta reinstalación de ese CAS, que es un político distinto, el de la seguridad, en que lo primero es el ejemplo, me pagué mi examen, etcétera. ¿Eso está intentando reinstalar? Que fue un poco su bandera de campaña. Sí, que bueno tu punto, pero a ver, ¿qué le pasa al gobierno con ese ocupamiento informativo que pretendió inicialmente? Al principio esa batería de acciones, ¿te acuerdas? Pero Desde retroexcavadora. Pero piensa que llevamos menos de un mes de gobierno y ya parece que fueran 6 meses, por la dinámica, ¿te das cuenta? Entonces cuando tú vayas a esa dinámica de ocupar toda la agenda, pierdes el control, absolutamente. Y pierdes el control de lo que él prometió, ¿cierto? Que eran las 3 cosas: economía, migrante y seguridad. Se perdió, o sea, se perdió la consecuencia entre lo que prometió en campaña y la narrativa posterior. ¿Por qué se perdió? Porque metió el bencinazo y con eso capotó toda esa narrativa que pretendía continuar en el tiempo. Y al ocurrir eso, bueno, está intentando, obviamente, el plan de reconstrucción nacional, que se empezó a discutir en el Congreso, lo que estábamos viendo recién, el tema de las drogas, son intentos de retomar la agenda. Pero la va a tener difícil, como te señalaba recién, porque tiene varios meses por delante de distintos tipos de alza. La inflación de este mes pasado fue un 1%, pero tomó unos días nomás. Imagínate lo que va a pasar en abril, 1.6, 1.8. Y el IPOM de marzo ya adelantó que la proyección de crecimiento del 2.2 cuando se prometía en campaña el 4. Claro, entonces tú empiezas a ver ahí. Ahora, la pregunta es, ¿qué haces cuando te empieza a pasar eso? Po? Ahí necesitamos flexibilidad y adaptabilidad. Claro, adaptarte. Que es lo que tú dices que le falta por ahora. Claro, dejar de lado los dogmas y diría otra cosa más también, que la otra le está dando vuelta y... a ver, este es un país presidencialista, siempre. Es un país que buscaba o mamá o papá. Siempre ha buscado una madre o un padre como gobernante, de alguna forma. Una madre estricta, pero que también te acoge. Un padre estricto que también te acoge, Lagos, por ejemplo. Y ese es el modelo que tiene el chileno. No es una monarquía, pero algo parecido a una monarquía. Pero en ese contexto, a mí hay cosas que me llaman la atención. ¿Tú crees, por ejemplo, que el presidente Piñera o Bachelet o Boric hubieran dejado el bencinazo en manos de su ministro de Hacienda? Yo creo que no. Yo creo que por la irrelevancia y el impacto de esa decisión política, lo hubieran hecho ellos mismos. ¿A dónde voy con el punto? Yo noto una ausencia un poco del presidente de la República, un poco de ausencia de los temas realmente relevantes. Ahora, y cabe la pregunta, ¿cuáles son los temas relevantes del presidente? Bueno, tienen que discutirlo ahí con el gabinete, pero yo noto ausencia y delegación en otros rostros que se están tomando la agenda, por ejemplo, Poduje, de alguna medida el ministro de Transporte, el Luis de Granch, pero como que él de alguna forma no está ahí. Ahora, y eso es un presidente de la República en Chile. Tú nombraste a Piñera, al presidente Lagos también, y uno... más allá de los colores, de los pensamientos, de la ideología, incluso si te gustaban o no los estilos, a uno no le cabe duda que puertas adentro, en esa mesa, el que mandaba, es más, a Piñera se le criticaba que no le hacía caso a los... Que no delegaba. Exacto, que no le hacía caso a los ¿cómo se llama? A los asesores, etcétera. Claro. ¿Tú crees que CAS es un perfil parecido?
que es un perfil que deja más que otros tomen el protagonismo? Porque si uno ve la carrera Kast que tú señalabas al inicio, es un tipo que te levantó un partido, que ha sido 3 veces candidato presidencial y que terminó, después de inventar un partido, terminó siendo presidente de la República. Entonces uno podría decir, aquí algún tipo de liderazgo tiene que haber. ¿Qué te imaginas en esa interna? Yo creo que Kast tiene una virtud, es perseverante. Como buen alemán ahí, de origen alemán, perseverante. Y es un atributo destacado. Sí. Nunca abandonó su propuesta política, fue consistente en el tiempo, pero también hay que decirlo que por otro lado la izquierda y la centro-derecha empezó a autodestruirse por distintos factores, ¿de acuerdo? Y en ese contexto de autodestrucción empezó a crecer un espacio para el presidente Kast que finalmente tomó. Lo supo ocupar. Claro, lo supo ocupar, pero eso no es básicamente por una virtud de él. Su virtud es haber sido organizador, creador y sustentador en el tiempo, pero no, él aprovechó nomás la oportunidad. Te referiste a la necesidad de adaptabilidad, de flexibilidad ante este bencinazo. Por ejemplo, habló el ministro Quirós nuevamente, que ha sido el gran protagonista de esta situación en el día de ayer en Sofofa, y esto dijo sobre el bencinazo. Se ha dicho, bueno, ¿por qué el ministro no hizo ajustes más paulatinos? Bueno, porque tendría que ir al Congreso a cambiar la ley del MESCO y a pedirle a los congresistas que por favor aceptaran aumentos de precios de 150 pesos la primera semana, en 4 semanas más otros 150. Y no sé qué es lo que habría pasado, pero mi proyección es que me habrían dicho que no. Y sobre todo en las medidas de sustitución. O sea, cuando sube el petróleo y sube la benzina y sube el diésel, queremos que la gente use más locomoción colectiva. Queremos que use más Transantiago, queremos que use más locomoción colectiva en regiones. Necesitamos proteger a la clase media de los energéticos, la parafina y el gas. Y por lo tanto, estábamos en esa posición. A ver, ayer en Sofofa, potenciar el transporte público. Tenemos una sección acá que es bien maldita que se llama El archivo no muerde. Hace 2 semanas esto dijo el ministro Quirós. Ahora, tengo que ser extremadamente franco en esta materia, porque a diferencia de la región metropolitana, donde existe el Transantiago y por lo tanto existe un sistema integrado que puede permitir controlar la tarifa, la realidad en regiones es atomizada, son distintas líneas, algunas son interprovinciales, entonces depende ahí de la gestión de cada región que escapa a las competencias y a la autoridad de este ministerio. No puedo prometer que la tarifa en provincia o en regiones no va a cambiar, porque no tengo cómo yo asegurar eso. Sí tengo cómo asegurar que en Santiago, en el Transantiago no cambie. Ahora, te pregunto tu opinión en lo que dijo ayer. 2 cosas. Primero, ¿le va a costar llegar a acuerdo en el Congreso y todo con ese tono medio... Tengo una razón de desdén hacia que le tengo que pedir permiso a estos que en el fondo... Lo que pasa es que él no tiene... A ver, es el único ministro de Hacienda que tenga memoria del retorno a la democracia que no tiene experiencia política. Estamos hablando de muchos años con un personaje que no tiene experiencia política. O sea, y cuando tú gobiernas políticamente. O sea, también tú estás pensando, ojalá en 4 años más entregar a la banda presidencial a alguien de mi coalición y no al opuesto, ¿me entiendes? O sea, un gobierno es político por definición ontológica. Y el problema de Quirós es que no es político. Por eso yo reitero lo que te señalaba anteriormente. Yo encuentro ausencia del presidente en temas relevantes que él debería, de alguna forma... Porque él sí es un político. Pues claro, y él está pensando... Yo me imagino que no quiere entregarle, no sé, al Partido Socialista en 4 años más la banda presidencial o al Frente Amplio. Y en relación al relato, que hay un cambio, como empezar a conectar un poco más con la gente sin esa frialdad. Mira, no me trajeron para ser simpático, sino que para ordenar esto, ahora no. Hay que tratar de ayudar... que usen el transporte público, cómo podemos subsidiar, etcétera. Pero mira, yo hice un análisis el otro día de los últimos 3 gobiernos y cuando los gobiernos caen en las encuestas, nunca más vuelven a subir. Sí. Se quedan ahí. De ahí y bajan. O se mantienen. Se mantienen o bajan. Lo más probable es que bajen. Entonces, en ese contexto, él ya pegó un golpe comunicacional, pegó un combo comunicacional y quedó ya clasificado para la opinión pública como el personaje del bencinazo, el personaje que no viene a ser simpático. En el fondo llegaron los economistas clásicos, ortodoxos, llegaron al poder y tienen más poder que el presidente de la República, tiene un segundo piso de la moneda, Irarrázaval, Cristian Valenzuela, que al parecer tiene incluso más poder que los ministros, según lo que se rumorea en rumores de Palacio. Entonces, en el fondo, se instaló ya un
un posicionamiento, una idea, un concepto en una parte importante de la población probablemente, que es complejo de revertir, es difícil. Yo creo que hasta ahora falta más política en este gobierno, en el poco tiempo que lleva también, Sí, estamos sí. siendo bien pesados, si apenas lleva menos de un mes, insisto, pero falta más política y falta más presencia presidencial, más liderazgo. Eso te iba a preguntar, Un rostro que una. Dado el perfil del gabinete, hay algunos políticos, políticas, pero ¿tú crees que el que está llamado a eso es el presidente? Pero obvio. Él el que tiene que asumir obvio. ese. Pero ¿qué ha pasado? De forma natural, espontánea, ¿quién ha agarrado la batuta? Básicamente yo hasta el momento veo a Poduje, veo a Luis de Granch, así como que aparecen bastante, aparecen en los medios, en las redes. Y el ministro opinando. Quirós, pues. Y el ministro Quirós por fuerza, por las noticias, más que por sus habilidades comunicacionales o sus cualidades propias. Entonces eso es, o sea, se está dando una vocería espontánea cuando el gran vocero del Estado de Chile o del gobierno de Chile, para decirlo mejor, es el presidente de la República. Y hablaste de vocería. ¿Qué te ha parecido la vocería de este gobierno? Que ha sido muy criticada la vocera. Sí, a ver, es que es re fácil pegarle a la Mara Sadini. Yo también le he forrado por ahí unos comentarios, pero es simple castigar al rostro cuando en el fondo probablemente el problema no está en el rostro, sino que está en la cadena de valor que está detrás del rostro. O sea, ¿qué está haciendo en términos narrativos? ¿Qué está haciendo el segundo piso? ¿Cómo están imaginando el gobierno? ¿Van a seguir en el tema de la emergencia o van a seguir en el tema de la reconstrucción de un país? Que muchos ya piensan, la encuesta que te han dicho, la última encuesta, todas, que más de la mitad de los chilenos dicen que los chilenos no están en crisis. Entonces te quieren decir que están en crisis, pero la encuesta, la gente, la opinión pública, oye, yo no siento que esté en crisis. Y te quieren decir eso. Entonces, ¿qué pasa con ese discurso? Pero eso no es culpa de Sedini, o sea, claramente es culpa de toda la inteligencia, entre comillas, que hay dentro del gobierno en este tema. Se le ha criticado por algunos errores que ha cometido. Pero es normal, pues si nunca trabajó en política. Exacto, algunos dicen que no tiene fondo político para un cargo que es muy complejo, tiene que ser muy preparado. Bueno, habló la ministra vocera de gobierno acerca de estas críticas que ha recibido. Me parece que en la primera entrevista mano a mano que dio, habló con una radio, TLC, y esto es lo que dijo. Este gobierno de emergencia se requerían ciertas personalidades en particular y creo que los ministros están muy bien elegidos para cada una de las carteras. Y respecto a mi cargo, para eso estamos. Yo vine a hacer la cara del gobierno como vocera, lo voy a hacer, no me voy a esconder, nos tocó enfrentar una crisis y hubo que salir. No me voy a hacer cargo de las interpretaciones de cada uno, además que cada uno dirá cómo le gustaría que fuera un vocero, en este caso soy yo y el estilo lo pongo yo, y el estilo también del presidente Kast. Sí, pero igual va para adelante y ya no... Pero no es tema de estilo, o sea, no afloja. No es tema de estilo, o sea, hay un tema acá de contenido. Ella tiene que dar la cara, obviamente que dar la cara, pero tiene que darla con intuición política, como tú lo decías recién, con sentido político y con know-how político. Sí. O sea, el problema que tiene Sedini es que tiene la mala suerte de tener anteriormente otra vocera que era Camila Vallejo. Que era un animal político. Que era sólida, o sea, tú la separabas ahí y controlaba la situación. No te olvides que Camila Vallejo todos los días lunes invitaba a la prensa a La Moneda. O sea, ella ponía el ritmo, no siempre resulta, pero ella trataba de llevar un control de la agenda. Sedini no tiene tampoco eso, entonces yo creo que ella, es verdad, no tiene intuición política, no tiene experiencia política, pero también no tiene una estructura que le den a ella que le permita tener un mayor control de la situación, dado que no tiene esas habilidades, tiene otras habilidades, pero las habilidades que te nacen de la intuición, o sea, tú como periodista vas a un entrevistado y te nace del alma la pregunta clave en un momento dado, exacto, porque estudiaste eso, porque lleváis años en esto. Y mi background me permite jugar con lo que me conteste y todo eso. Y en política es lo mismo, o sea, y además el rostro del gobierno es el presidente, pero también es la vocera. Ahora, ella, y esto te quiero preguntar si sientes que tiene que ver con su personalidad, con su estilo, como ella dice, o si tiene que ver con un relato pensado. Porque ella, si hubiera sido estratégica, perfectamente en su primera entrevista mano a mano, ella podría haber dicho, sí, he cometido algunos errores, no soy perfecta, pero es lo que me toca y estoy dedicado a trabajar, lo importante no es como cierta humildad. Claro. Y yo te decía, ella va para adelante, así soy yo, al que le gusta bien, y los ministros somos los... Ahora, ¿Eso estará construido? O... Sí. Lo que me hace que, bueno, si tú analizáis la historia de lo linkeo con lo de Quirós. Sí. No me pagan por ser simpático. Que no es Quirós. Bueno, son percepciones, hay que ser súper justo nuevamente, después de un mes de gobierno. Pero al parecer es como el estilo del gabinete.
¿ah? El estilo del gabinete es un estilo más bien impositivo, no un estilo dialogante. ¿Ah? Organizacional de liderazgo formal. Claro, formal, totalmente formal. No te olvides también que gran parte de los ministros son de origen empresarial. Ahora, todos sabemos que las empresas modernas ya no usan corbatas, son horizontales. Son mucho más horizontales. Claro, hay gerencias, sí, es verdad, pero todos somos iguales. Sí. Pero al parecer se les olvidó eso a los ministros en general que vienen del mundo privado y están empoderando de una forma muy vertical, que también quizás está dado eso un poco también por el liderazgo del presidente. O sea, el liderazgo del presidente no es un liderazgo dialogante, cercano, que te apapache, que te acoja, como era, no sé, pues Lagos te pegaba, pero después te acogía. ¿Para qué hablar Bachelet o Piñera? Sí. Este es un liderazgo bien vertical, el del presidente, y yo pienso que de alguna forma lo que dijo esa vez, hace tiempo atrás el ministro Quiró, yo aquí no vengo a ser simpático, vengo a hacer la pega, es lo que están pensando muchos de los ministros actualmente, sin ir más lejos Puduje. Sí. Pero así se puede sostener un proyecto político sin tener una cierta conexión de que para poder trabajar necesito que la gente al menos me deje y que no esté enojada de entrada, que yo le parezca poco empático y todo. Fíjate que Tirón la semana pasada en una entrevista radial decía, se instaló en el gobierno pasado con razón o sin razón, desde un inicio, que este era un gobierno incompetente, que no tenía las competencias porque tenía poca experiencia, el presidente, bla, bla, pero que era un gobierno con cierta empatía con la ciudadanía, que intentaba que el presidente se salía siempre del libreto. Claro. Y que este es un gobierno más de gente competente por su pasado empresarial, pero que es como de inteligencia artificial. O sea, que no tiene esa cintura, esa empatía que se necesita. No lo tienen, y eso es lo complejo. Tirón lo dijo la semana pasada. No, pues sí, es lógico. O sea, es un gobierno en lo cual predomina lo racional por sobre lo emocional. Y el chileno, si bien busca un padre o una madre como gobernante, siempre tiene igual la necesidad de un respaldo. Y además, diría algo re importante también, una salida futura. Este gobierno te dice que estamos en emergencia, que estamos en reconstrucción, después asomáis un poco la nariz a Latinoamérica, está difícil, ¿eh? Y después te vayas un poquito más arriba, te vayas a Ucrania, Rusia, y después te miras para el otro lado, para Oriente, venís a Medio Oriente, y tenemos una guerra. Entonces, el contexto global es angustiante y eso te llega de pije a paje, a todo el mundo le pega. Es tener un gobierno que no te apapacha, que no te acoge, que te castiga además con alzas. Un presidente que no tiene un carisma ni cercanía, lo que se trabaja y se puede hacer. Esto no es que esté marcado de por vida Cast con ese, no, se puede trabajar y cambiar. Pero tenemos un presidente ajeno, tenemos un gabinete que en general es bastante agresivo, al menos en mi percepción, y también la encuesta lo están diciendo, y tienes un ciudadano que votó por este gobierno para no votar por una comunista o como un castigo a Boric. ¿Te das cuenta? Y ahí está. Entonces yo creo que es un gobierno que no está manejando bien en lo comunicacional, lo emocional. No lo está manejando bien lo emocional, tiene una narrativa muy dura y estamos en un contexto local y global brutal. Además, un contexto que lo único que te muestra es de que esa sentencia de que la única estabilidad del mundo va a ser la inestabilidad. O sea, saber que somos un mundo inestable, que los mercados ya no van a ser... Oye, no, si esta crisis va a pasar, es que va a venir otra crisis. Claro, pero Chile igual es un país estable. O sea, es un país que por suerte, donde hay que tocar madera por acá... Sí, pero que te impacta... Sí. Somos muy sensibles a lo que pasa afuera. Es un país ordenado en términos estatales, lo público funciona, tú vayas a registro civil, vayas a Contraloría, conservadores de raíces, todo funciona en este país. La corrupción tiene un nivel, pero un nivel muy bajo a nivel latinoamericano. Tenemos buenos sistemas de comunicación. Es un país que está ordenado. Uno puede estar de acuerdo con un gobierno de turno o no, pero es un país que funciona. Hay un parlamento muy criticado, muy mal valorado por la ciudadanía, pero que también funciona, tiene sentido de racionalidad. Es un país que está ordenado, o sea, dentro del contexto global. Yo siempre lo pienso, no sé tú, pero y lo que no están escuchando, pero es una suerte estar en este país hoy en día y no estar, no sé, pues cerca de Ucrania o en Europa, que es un continente que está en guerra. Entonces, es un privilegio estar acá en este país y eso hay que cuidarlo. Y yo tengo la sensación de que el relato del gobierno, que es muy importante porque finalmente lo que percibe la gente es un relato duro, ajeno, siente que castigador. Si ese relato no cambia, el gobierno, por ejemplo, puede empezar a sufrir en la calle, con una molestia que ya sea más allá de la encuesta, o que no hay agua para eso. Yo creo que mira, la gente, el chileno aguantó hasta el 2019. No hay que olvidarse nuevamente. ¿Qué pasó antes del 2019? Ministros que decían, pero si la señora ahí en la cola en el CEFAM está feliz, tomándose un tecito a las 6 de la mañana. Y esas narrativas de clase social. Hacían vida social. Claro, imagínate. Entonces todas esas narrativas tan de élite
al chileno lo van molestando. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y creo que en eso tiene que hacer algo distinto el gobierno actual. Porque está recién partiendo, además tiene 3 años por delante sin elecciones. Nadie lo va a estar midiendo, salvo las encuestas. Entonces tiene mucho por delante para hacerlo bien y tratar de combinar ese padre castigador con una madre acogedora. Cambiar un poquito los roles. Si no, de verdad no va a funcionar la política. Hoy en la mañana hubo un incidente, o a mediodía, relacionado con la ministra de Ciencia, que lo considero aislado, obviamente, pero que puede marcar algo. Miren, creo que ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, es agredida y rociada con agua en la UH de Universidad de Valdivia. Son cosas aisladas muchas veces, pero esto son cosas que hace 20 años no pasaban, 15 tampoco, pero ya hace 10 empiezan a pasar. No es la primera ministra que le va a pasar esto. No, y acuérdate, ¿te acuerdas la de jarrón de agua? Sí. Era ministra de Educación, que le tiraron un jarrón de agua en la cara, ¿te acuerdas? Era se me olvidó el nombre de ella, tenía un nombre bien... Piñera 2. ¿Ah? ¿Piñera 2? Creo que fue Piñera 1. Piñera 1. Sí, bueno, esto viene hace rato ya, pero eso va a ser, es la realidad. Te quedaste con la bala pasada. Sí, pero Felipe me ayuda. Mira, apenas salga acá me voy a acordar. Sí. Pero efectivamente eso llegó para quedarse y por lo tanto esas cosas hay que controlarlas. Hay que tratar de controlarlas y manejarlas de la mejor forma posible. Oye, ¿qué te parece esto que en medio de este bencinazo, que fue algo que les cayó, no estaba previsto obviamente, y que impacta en su expectativa económica, nadie sabía que iba a ocurrir esta situación, pero además es lo que llaman muchos errores no forzados, autogoles, que tienen que ver con, por ejemplo, haberse metido en esto de los indultos, ya, haberse metido en esto de anunciar una rebaja de los impuestos para las grandes empresas, que la gente lo linkea inmediatamente a la élite. Que está en discusión ahora, va a empezar la discusión con la reproducción. Estos proyectos retirados ambientales, ¿tú crees que hay ahí que se pasaron 4 pueblos en instalar su idea y que esto se podría haber manejado de otra forma? Sí, a ver, lo que se sabe en política... O sea, se hace intencionalmente para que a esto vinimos. Sí, no sé si es eso. Lo que sí se sabe en política es que los primeros meses son los meses en que tú tienes que hacer cosas. Si tienes una agenda, tratar de imponerla, porque después ya va a ser muy difícil por distintos factores, porque empieza el desgaste, empiezan los errores, la gente en Chile no tiene paciencia, tampoco en ninguna parte del mundo en realidad con la política. Entonces yo creo que trataron de hacer lo más posible en el menor tiempo para poder avanzar en esos proyectos, pero también por un tema obviamente de decir, nosotros dijimos en la campaña electoral que este es nuestro ideario, nuestro imaginario político, y esto es lo que vamos a hacer, y aquí están los primeros gestos para que ustedes estén contentos con que estamos cumpliendo con el plan comprometido en la campaña electoral. Eso es. Pero hay que tener cuidado, porque insisto, las personas que votaron por Kast es más o menos en la primera vuelta un 25% más o menos. El resto son votos prestados de Chile 22. Vamos y de ese 50% que vota obligada. Entonces, hay que tener mucho cuidado en no pensar como le pasó a Boric, que eso dueño de esos votos. No es dueño, nadie es dueño de un voto. Aquí, y menos con ideas que son muy conservadoras. Creo que la otra vez Pablo Longueira, siempre a Pablo Longueira lo escucho, Longueira decía que Chile es un país tremendamente liberal y eso no puedes cambiarlo. Y yo le encuentro razón. Creo que tiene una buena intuición ese comentario de Longueira y no pueden meternos en una bolsa en la cual el dogma conservador tradicional se trata de imponer sobre una norma más liberal que nuestra forma de vida. El chileno es muy liberal. Oye, en general. Te voy a sacar del análisis político, porque ayer Marta Lago hablaba de qué le pasa a los universitarios, a la gente que entra, que dice qué voy a hacer. Tú haces pregrado también, ¿cierto? Sí, trabajas pregrado. con mucha gente Último joven año. en la Portales. Sí. ¿Qué ves tú en esos chicos? ¿Qué ves en ese joven? ¿Qué se imagina de este Chile? ¿Qué le pasa? Te estoy hablando ya desde tu perspectiva como profesor. Es un buen punto. Mira, los jóvenes ya no piensan en Chile. Los jóvenes hoy en día, los universitarios y también, me imagino, el instituto, piensan más bien en sí mismos. Su mundo es ellos, es el super yo, el ego. Ese es su mundo y los que lo rodean. Los cercanos, ya sea vía gamers o vía redes sociales. El mundo de ellos ya no es un mundo como a nosotros nos tocó, y en mi tiempo, que soy más viejo que tú, me tocó a mí vivir, no, si soy harto más que tú, nos tocó vivir un mundo más en comunidad, que se pensaban las cosas más como un todo. Los cabros hoy en día están pensando en ellos mismos, no piensan en el del lado, ni en la comunidad, ni en un país como nación, ni en un contexto latinoamericano, somos todos latinoamericanos, el canto nuevo. No, o sea, eso son tremendamente individualistas y solamente ven su yo y su crecimiento personal.
Hay excepciones, indudablemente, cuando uno hace clase de comunicación política, como en mi caso, hay que meterse a analizar la política y va viendo que hay personas distintas, pero yo te diría que el 90% de los cabros en general tienen un proyecto de vida propio que no considera una nación como concepto. Bueno, además que viven en una gran nación que con la globalización... Claro, por eso te digo, cuando ellos le hablan de bandera chilena, del rodeo, son como temas analógicos, ¿ah? No son como de la época ya digital, que es la época de ellos. Te hablaba de lo que ocurrió con esta agenda medioambiental, estos proyectos que fueron retirados. Sí. Fíjate que aquí tenemos un dato. Boric retiró 11 decretos de Piñera en su primera semana. Claro. Kast 84. Es decir, es un aumento del 660%. De esos, 43 son medioambientales. Habló la ministra Toledo asegurando que había muchas inconsistencias, claro, que aquí no se están retirando, sino que la idea es revisarlo. Escuchemos. Lo llamativo, y yo lo he mencionado harto, es porque habían 43 decretos. Ese es un número importante. De hecho, de los 43 decretos, 13 fueron ingresados el día anterior. O sea, están corrigiéndolos. En algunos casos sí. ¿Y otros van a quedar guardados? No, ¿para siempre? La idea los vamos a revisar todos y los vamos a reingresar. Hay muchos que son son mandatos legales, o sea, que derivan de implementación de la ley. Pero hay algunas cosas que nos ha tomado un poco más de tiempo porque nos hemos encontrado con algunos que no estaba el expediente administrativo, entonces hemos tenido que reconstruir el expediente para poder hacer posterior ingreso a Contraloría. Sí. Tiene una explicación técnica, pero hay una cosa que penetra, que hoy están retirando todo, están los problemas, ellos no tienen una agenda ambiental, no tienen una agenda verde. Pero dime tú, ¿cuál es la experiencia política de la ministra de Medio Ambiente? Poca, Ninguna. No, ¿A dónde está el gabinete ahí? ¿Dónde está el segundo piso de la moneda? ¿Dónde está hacerlo por etapas esto, por ejemplo? No tienes por qué partir de 80 o 50, lo que sea, de entrada, no, puede ser 5 o 6 meses, 8 meses. Pero ahí viene, yo creo, un poco el tema que estábamos hablando del comienzo de la conversación, el tema de la doctrina ideologizada respecto de ciertos temas, como es la permisología, el tema ambiental, tratar de hacer crecer el país, por lo tanto, se empezó a construir hace ya bastantes años atrás el imaginario de que la permisología ha hecho a este país no crecer a los niveles que podría crecer, y eso imaginario es un imaginario que se apropió muy fuerte la derecha, algunos gremios también empresariales, y la ministra lo que está haciendo simplemente es aplicar una agenda ideológica, y probablemente no es de ella, sino lo más probable es que venga indicado desde la moneda. Está bueno eso porque podría mostrar una cierta inconsistencia, pero es un poco lo del presidente con los indultos, que el presidente anuncia que quiere reformar los indultos, que ya no dependan de él, pero voy a indultar. Claro. Voy a usar la última bala yo. Para adelante, ¿te das cuenta? Pero es que no hay orden, no hay lógica en eso. Entonces, volvemos nuevamente. Lo que están digitando un poco el gobierno en términos de narrativa, de política, de gestión política, básicamente es el segundo piso. Ellos ponen la música, Valenzuela y Radazabal. ¿Qué están haciendo ellos? Que los ministros al parecer no están funcionando bien. Y además los complican porque en el fondo los ponen en una mala posición frente a la sociedad o a una parte de la sociedad y en una mala posición también frente a los medios. Entonces es complejo. Yo encuentro que hay mucho despelote, mucho desorden. Insisto, vuelvo al comienzo, hay poco liderazgo presidencial. El presidente prometió tres ejes y se está alejando permanentemente de esos ejes. O no es clara la vinculación de, cuando hablamos de permisología, votar esos proyectos de medio ambiente, no es clara esa lectura con economía. Tiene que estar mejor armada esa narrativa para que a la gente le quede claro a los periodistas, le quede claro a la oposición, le quede claro a ciertos stakeholders o grupos de interés. Sí. Pero eso no está, esa conexión no se da, algo impositivo. Eligieron a la ministra de Medio Ambiente, y la ministra, bueno, tiene que ir a la Radio Cultura, a distintos lados, a dar la cara. Pero ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Cuál es el fundamento que está detrás de esa bajada? ¿Es para crecer más el país? Ya, pero ¿qué más? Pues tienes que contarme un poquito más. Eso falta. Yo creo que el gobierno está actuando por mucho impulso, más bien doctrinario, dogmático, con muy poca racionalidad política, y eso le está generando los problemas que le está generando hoy en día. ¿Eso es reajustable? Sí, claro, obvio que es reajustable. Y eso lo tiene que liderar el presidente. Pero obvio, es un tema del presidente sentarse con su equipo de comunicaciones, su equipo político. Oye, porque si no, al final tienen que pensar qué van a hacer, porque si no van a tener un parlamento. No hay que olvidarse que hay ahora 13 diputados, ya no son 14, 13 diputados del Partido de la Gente, que son tremendamente importantes y que van a decir gran parte de los proyectos a futuro de este gobierno.
¿Y tú crees que le gusta a esa gente que la ranita de Darwin no esté protegida? Yo pienso que no. El número 14 del PDG estuvo sentado ahí el jueves. Fue su última entrevista como... Ay, chuta, Mr. Files. Sí, personaje. Y yo no cachaba que era hermano de esta actriz, ¿cómo se llama? La Ángela... Sí, pues yo no sabía. Contreras, po. Después en la mañana me enteré. ¿Cómo se llama esa...? Se me cayó el carnet. Ángela Contreras, pues, ¿no? El personaje. Esa novela de TVN en los 90, que estaba con Camiroaga ahí. Amores de... No es Amores de Mercado. Ahí, muy joven nuestro editor. ¿Ya? No, la de la Ángela Contreras, ¿cómo se llama? No es Rojo Miel. Nadie se acuerda. Estamos mal. Ya nos vamos a acordar. Sí. Sí, Rojo Miel parece. Parece que es Rojo y Miel. Oye, para ir cerrando, nos fuimos... Perdón, Felipe, a pesar de tu juventud, Nos sabía. cambiamos de rumbo. Para ir cerrando. En la construcción de marca Ajá. se pueden ir modificando estrategias. Sí, indudable. Ya. Tú dices que lo que habría que ocurrir acá es volver al centro, que fue la campaña. Sí, 3 temas centrales, mayor liderazgo del presidente. sí. ¿Tú sientes que este gabinete tiene la capacidad de adaptarse a eso o avisora en el corto tiempo algunos cambios? Yo creo que en lo que es seguridad, lo que es economía y migrantes, bueno, yo creo que son los temas fundamentales, que fue la gente que lo que pagó. Sí. La gente pagó con su voto por esos temas. Lo que tiene que el gabinete y el presidente tiene que ir testeando y evaluando sistemáticamente en la encuesta de opinión y otras metodologías si efectivamente esos ministros o ministras están dando el tono, si no para afuera. ¿Ah? El tema económico es delicado, todos alaban mucho a Quirós. Yo tengo mis dudas porque no tiene experiencia política y creo que estas primeras 3 semanas ha dejado en evidencia que no tiene habilidades políticas y un ministro de Hacienda, como lo han demostrado generalmente los ministros anteriores de todos los gobiernos de distintos colores políticos, que sí han tenido habilidades políticas, han salido adelante. Quirós no lo tiene. Creo que en seguridad también tenemos claramente yo escuchaba ayer a la ministra hablar, sí, por este tema de los colegios. Exacto. Le llora un coaching comunicacional. Una cara rígida, seria, nerviosa, de un relato de 3 minutos, creo que duró. Yo creo que ahí. El gobierno tiene que tener cuidado con las cosas que prometió y con los ministros que van a desarrollar la política pública para lograr lo que prometieron. Yo creo que ahí hay que meterse un poco a trabajar fuerte. Al parecer la parte política la tienen más controlada, pero esa parte creo que es fundamental. La consistencia. Eso es lo que tiene que pedirle al gobierno. Consistencia entre lo que prometieron y lo que están haciendo. Ahí está el delta. Cristian Leporati, muchas gracias por venir a Cadena Nacional. Encantado. Excelente conversación. Se nos fueron 45 minutos. Mira, pasaron conversar. volando. Nosotros hacemos un alto, vamos a la pausa y ya volvemos acá con este día miércoles de Cadena Nacional.